Plus e Agropurín, un sistema modular de vermixestión dos xurros para a súa valorización como fertilizantes, promovido polas empresas Nudesa e Ecocelta. Achegámonos ata esta última para coñecer máis polo miúdo en que consiste este proxecto. Y justamente como somos una empresa de lombricultura... Agropurín xurde da colaboración entre a empresa agrobiotecnolóxica Ecocelta de Ponteareas, a División de Produción Porcina de Udesa, Nutrimentos do Deza, en Silleda, e do Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Responde a unha das maiores inquedanzas que hai hoxe en día no agro galego: como facer o manexo do xurro que se xera nas granxas para acadar a súa maior valorización como fertilizante e ao mesmo tempo cumprir coas exixencias medioambientais da Unión Europea. Algo que conseguen con estas pequenas aliadas, as miñocas. Este proyecto está elaborado para la digestión con lombrices del purín y el aprovechamiento, de que es un muy buen recurso que hay en el campo, que en este caso a las lombrices les gusta como alimento. Bueno, participamos tres, Ecocelta, con Nudesa y con el SIAM. Digamos, tres estratégicos, por decirlo así, ¿no? Colaboradores hay varios, pero son los tres estratégicos, y nació justamente por abordar un poco a nivel individual los problemas de los ganaderos con el purín, ¿sí? Y entonces cada ganadero tiene su versión de problema, para algunos no es un problema, y en este caso Nudesa tenía problemas de cantidad de purín sobre superficie. Entonces ya este sistema se lo validamos para que pueda usar más purín por unidad de superficie. Entonces contento, es decir, donde tirabas 100 metros cúbicos ahora puede echar 200. Entonces, ¿y qué sistema tenía que hacer eso? Algo que le quitase al purín su carga contaminante, en este caso el amonio y el fósforo. Creada hai xa máis de 20 anos no concello pontevedrés de Ponteareas, Ecocelta é unha empresa agrobiotecnolóxica de vermicompostaxe, pioneira na produción de adubos orgánicos e outras enmendas pro solo con certificación ecolóxica. Aquí fan a xestión e tratamento de materias como algas, estercos, cuncha de mexillón, podas, froitas e hortalizas e outros restos orgánicos, que transforman e valorizan a través de procesos como a compostaxe, a vermicompostaxe e a digestión anaerobia, para producir máis de 5.000 toneladas de biofertilizantes ao ano. Aquí nas súas instalacións atopamos un modelo do sistema de Agropurín que eles empregan pro tratamento e valorización das súas augas sucias. Consta de 3 fases e comeza con este filtro técnico, unha primeira balsa feita con cuncha de mexillón compostada destinada a capturar a metade do amonio que leva o xurro e que nesta concentración inicial sería letal para as miñocas. Despois de alí, pasa por gravidade a estoutra balsa, onde está o vermifiltro, é dicir, o lugar onde están as miñocas, que se van alimentando dese xurro e transformando e reducindo a súa carga de nitróxeno e potasio. A última fase sería esta, o filtro de macrofitas, unha balsa a que irían os últimos restos líquidos. A través da acción das plantas macrofitas, que inxectan oxíxeno coas súas raíces en simbiose coas bacterias, a auga vaise oxixenando e depurando, ata ser apta para a rega. O resultado final é unha depuración do 90% do xurro orixinal, a través dun sistema que non require de grandes investimentos tecnolóxicos, que pode ser xestionado directamente polo gandeiro e que lle permite obter distintos aproveitamentos: fertilizantes sólidos con moita menos carga de fósforo e amonio despois de pasar pola fase de vermicompostaxe, e unha parte líquida que se podería almacenar e empregar como auga de rega. Los gusanos trabajan, es decir, las lombrices que son de aquí, son nativas yo las tenía de Orense hace 23 años. Las lombrices necesitan justamente parte de ese purín
de una forma que se lo podamos dar de comer, no directamente, porque si no la quema la lombriz. Entonces hicimos el sistema dividido en tres partes y la lombriz por unidad de superficie aceptaba tantos litros de purín por día. Así, tampoco le vamos a dar mucho más. Y salió un sistema bien que cada metro cúbico en 10 metros de superficie se trataba correctamente. Entonces, en una granja que produce 50 metros cúbicos por día, tampoco se necesitaba un filtro muy grande. Estamos hablando de que al final, con 1000 metros cuadrados, ya funciona todo muy bien. Demostrada a súa viabilidade, en Ecocelta están á espera de contactar con gandeiros que estean interesados en incorporar o sistema de depuración agropurín nas súas granxas. Este non é o único aproveitamento de innovación exitoso desenvolvido aquí. Na búsqueda de acadar o maior aproveitamento da área produtiva que deu orixe a Ecocelta, a vermicultura forestal, é dicir, a cría de lombrigas que fan a sombra destes carballos, veñen de sacar ao mercado a Sumo Teabax. Bueno, es la selección de nuestro mejor humus que producimos en el bosque, ¿no? Le damos buenas materias primas, tienen algas, fruta, un estiércol seleccionado en ecológico y con las condiciones naturales, con agua de lluvia, sin ningún tipo de químico, sacamos un humus de calidad. Y ese humus de calidad, que es todo artesanal, se pone en estas bolsitas. Un xeito novidoso de valorizar o humus de calidade que por bioloxía e condicións climáticas se produce en Galicia, permitindo que poda viaxar conservando as súas propiedades. Entonces decidimos ponerlo en bolsitas de 20 gramos, que se disuelven y producen 4 litros de una infusión fertilizante para las plantas, que nos permite en una cajita pequeña estar a nivel mundial, es decir, que lo podemos vender en internet. Fue difícil elegir cómo traspasar las fronteras, ¿no?, de Galicia con un humus de calidad, y esta era la mejor manera. Fuimos haciendo prueba y error. Mantener la humedad original del humus nos daba el problema de que estas bolsitas son biodegradables, hechas con fécula de maíz, se descomponían, ¿no? se degradaban, y en el envase, que no queríamos usar nada de plástico, inclusive el cierre es sin plástico, ¿sí? Estas cajas con la humedad se deshacían, entonces tuvimos que deshidratarlo. Lo deshidratamos de forma natural en verano, en unos contenedores a la sombra, pero con esa humedad justa, el material mantiene la biología, que es lo más importante del humus, mantener la biología. Entonces, una vez secado, se puede colocar en la máquina, que es una máquina muy especial porque se hizo para este producto, y el producto mantiene las cualidades sin descomponer el cartón y llega a casa bien. Unhas cualidades fertilizantes que unha vez na casa se obteñen mediante a infusión da bolsiña en agua. Esta la ventaja es que al ser el sólido, tú lo puedes hacer en tu casa, porque normalmente se vende también el humus líquido, pero el humus líquido va cerrado y va perdiendo sus propiedades durante el tiempo. Entonces tú con esto te haces tu té, y todas las propiedades que tiene la biología benéfica hacia las plantas hace que las plantas florezcan, que la planta tenga mayor vigor. Son como las vitaminas para nosotros, ¿no? Y entonces de un saquito se hacen 4 litros que en pulverizador te da para cientos de plantas.